Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las variables y de las constantes. Bueno, primero que nada, ¿qué son las variables? Las variables, tanto en programación como en matemáticas, son valores que podemos estar cambiando. Bueno, que pueden cambiar más bien dependiendo de cierto contexto. Y solemos representarlas en matemáticas con símbolos. En este caso, en programación, las podemos representar con caracteres o con palabras. Entonces vamos a suponer que estamos representando una variable en programación que se llame número. Bueno, esta variable, su valor, podemos nosotros modificarlo en el transcurso de nuestro código de programación. Es decir, en algún momento podría valer 5, pero en algún otro momento lo modificamos y ya no vale 5. Quizás vale 7 o después puede valer 70, etcétera. Entonces a eso nos referimos con variables, un valor que puede estar cambiando. Por el lado contrario tenemos a las constantes, que son valores que permanecen fijos, como su nombre lo dice, son de un valor constante. Un ejemplo muy claro de ellas es el valor pi, representado con este símbolo. Cuando nosotros escuchamos de este símbolo o de este nombre, nosotros en automático ya tenemos un valor predeterminado en nuestra cabeza, que siempre nos lo enseñaron en la escuela, que es 3.141592, etcétera, ¿no? Y este valor es una constante precisamente porque siempre va a valer lo mismo. Ahora, vamos a ver un ejemplo de ambas. En la fórmula para sacar el área de un círculo, sabemos que el área es igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Aquí estamos haciendo uso de constantes y variables. En este caso, pi es nuestra constante, mientras que el radio es nuestra variable. ¿Por qué? Porque pi pues siempre vale lo mismo, 3.141592, etc. Y en cambio el radio, pues sabemos que pueden haber círculos pequeños, círculos más grandes, mucho más grandes, etcétera, ¿no? Entonces el radio no siempre va a ser el mismo. Y en este caso el radio va a ser una variable porque va a ir en función de otra cosa. Y esta puede variar dependiendo del contexto en el que la estemos usando. Así que este radio podría valer 5 quizás, o también podría valer 8, podría valer 10, 1000. Por eso este valor es variable. Ahora, yéndonos más de lleno en la programación, las variables y constantes tienen un funcionamiento determinado. Es decir, nosotros podemos hacer uso de estas para hacer cálculos sencillos o complejos en algún programa. Ahora, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cálculos en una hoja de papel o en una pizarra como esta, pues tenemos la ventaja de que nosotros podemos anotar la variable, por ejemplo, la variable x y su valor, que sea 5, ¿no? Y si la vamos a usar en algún momento, por ejemplo, en una ecuación como 5x más 2 es igual a 3, bueno, pues simplemente ponemos el símbolo que hayamos elegido para la variable y ya sabemos, por ejemplo, en este caso que x vale 5 y lo sustituimos, ¿no? Pero nosotros lo tenemos memorizado acá en el papel o en el pizarrón. La computadora funciona de una manera similar, pero con otra herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Pues la memoria. Ahora, ¿pero cuál es esta memoria? Es un nombre que todos conocemos y es la memoria RAM, que son siglas de Random Access Memory. Esta memoria nos sirve para almacenar valores por poquito tiempo, a diferencia, por ejemplo, del disco duro, que todos conocemos, que es donde podemos guardar nuestros archivos, y aún si nosotros apagamos nuestra computadora, los archivos o los datos que hayamos guardado en el disco duro van a seguir ahí. En cambio, la memoria RAM no, solo nos va a servir cuando, por ejemplo, nosotros estamos ejecutando el programa. Ahora, ¿cómo funciona esto de la memoria RAM y las variables? A ver, como ya les dije, al igual que nosotros en el papel o en la pizarra, la computadora necesita memorizar los valores de las variables para que después pueda utilizarlas. Entonces la computadora va a ser un mecanismo muy padre que va a ser así. Por ejemplo, nosotros ingresamos una variable que sea A y le vamos a dar un valor que sea 5, por ejemplo. Bueno, la computadora lo que va a ser tomar esta variable y llevarla a su memoria RAM. Ahí le va a hacer un espacio a esta variable, le va a hacer un espacio, digamos que la pone por aquí. Y entonces, cuando nosotros estemos guardando el programa, cuando nosotros le indicamos que guarde esa variable, pues la va a tener ahí, va a estar recordando que A vale 5. Y en algún momento nosotros vamos a necesitar de esa variable, por ejemplo, vamos a necesitar multiplicar A
por 10. Y es ahí cuando la computadora dice, mira, me están pidiendo una variable A. Esta variable la tengo guardada aquí en la memoria RAM. Lo único que tengo que hacer es sacarla y traerla hacia acá. Entonces, en este punto, la computadora va a recordar A vale 5. Bueno, si me están pidiendo que multiplique A por 10 y A vale 5, entonces el resultado de esta operación va a ser 5 por 10 son 50. Bien, entonces la computadora ya tiene esta operación gracias a que guardó el valor de esta variable en su memoria RAM y luego cuando le pedimos el valor de esa variable la buscó ahí y nos dio el valor de A. De esta manera funcionan las variables. Ahora, también así funcionan las constantes. Por ejemplo, en este caso, esta también podría ser una constante si nosotros nunca le cambiamos el valor y si también nosotros se lo especificamos a la computadora. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando pasemos ahora sí a la parte de programación. Pero esto entonces también podría ser una constante. Y eso es importante indicárselo a la computadora. Y bueno, ahora vamos con los tipos de variables y de constantes. Las variables y las constantes son los mismos tipos, es decir, nosotros podemos definir una variable como un número, como una palabra, etcétera, pero también podemos hacerlo con las constantes. Ahora hay que checar qué tipo de variables y constantes hay en un lenguaje de programación. Vamos a ver por ahorita los más básicos aquí en el pizarrón, que son números enteros. Tenemos los float, que son números con punto decimal como este. Tenemos los valores char, ya no solamente podemos almacenar números, también podemos almacenar caracteres. Esto es un carácter, por ejemplo, la letra A es un carácter. Ahora, ¿qué pasa si nosotros juntamos una serie de caracteres como ABC y los acomodamos de cierta forma? Pues formamos una cadena de caracteres que sería una string. Que esto pudiera ser, por ejemplo, hola. Esto pudiera ser una string. Y bueno, esto lo vamos a ejemplificar ahorita ya en la computadora. Así que vamos para allá porque también les voy a mostrar otros tipos de datos. Y listo, ahora sí ya estamos aquí en Dev C++ y vamos a continuar con lo que ya les había explicado acerca de los tipos de datos allá en el pizarrón. Entonces nos quedamos en que en programación los datos básicos podían ser int de enteros, float de números con punto decimal, char de caracteres. Y bueno, vamos a ir ejemplificando cada uno. A ver, primero teníamos el tipo de dato entero, que se escribía de esta forma, int, todo con minúsculas. Luego, después poníamos un espacio y a continuación poníamos el nombre de la variable. Acuérdense que ya les había explicado que por ejemplo en matemáticas se usan símbolos para representar variables, pero aquí en programación podemos utilizar hasta palabras o frases de preferencia sin utilizar espacios y tampoco signos especiales. Por ejemplo, tratemos de no escribir por ejemplo con tilde las letras. Vamos a escribirlo sin ningún signo de puntuación. Entonces vamos a suponer que yo a esto le quiero poner número entero. Le pongo de esta forma, número entero. Ahora este punto y coma pues es simplemente para finalizar esta declaración. A esto le vamos a llamar una declaración porque estamos declarando que va a haber un entero en nuestro programa que va a tener el nombre número entero. Nosotros le podemos asignar el valor después, pero también podemos asignárselo aquí. Si se lo asignamos aquí antes del punto y coma, le ponemos un signo de igual y le ponemos el valor que nosotros querramos. En este caso, como es un tipo de dato int, entonces vamos a poner un número entero. Por ejemplo, este o incluso números negativos, siempre y cuando no tengan punto decimal. Vamos a ponerle que vale 5. Muy bien. Luego tenemos un float. Este tipo de dato ya les había dicho que es un número con punto decimal. Vamos a nombrarlo de esta forma. Ustedes lo pueden nombrar de la forma que ustedes quieran, mientras no hagan lo que ya les mencioné hace rato. Ahora a este vamos a asignarle el valor después, porque el otro tipo de asignación ya se las mostré con el int. Ahora, para asignárselo en otro lugar, asignarle el valor en otro lugar, porque a veces es necesario hacer eso, simplemente llamamos al nombre de nuestra variable número, punto, así tal cual lo pusimos en la declaración, y ahora sí le asignamos el valor. En este caso ponemos un signo de igual y le ponemos por ejemplo 1.1. También pueden ser números negativos, en este caso no lo queremos así. Muy bien, ahora aparte del float también existe otro tipo de números con punto decimal, solamente que son un poco más largos y tienen más precisión, porque recordemos que mientras más números decimales le pongamos a un resultado de algo, más precisión vamos a tener. Por ejemplo, el número pi, cuando nosotros decimos 3.1416, solamente tenemos 4 dígitos después del punto y no hay mucha precisión porque de hecho ese 16 sale de un redondeo de los otros números decimales. Ahora, si nosotros queremos más precisión, le ponemos 3.14159265, etc. Y bueno, ese tipo de números
los representamos con el nombre double. Vamos a ponerle decimal grande. En este caso el double tiene un espacio de precisión de hasta 15 dígitos. Solemos utilizarlo cuando queremos obtener resultados precisos que de alguna operación que incluya punto decimal. Ahora hay otros tipos de números en programación, pero por ahora no los vamos a ver. Estos son los más esenciales. Luego tenemos al otro tipo de dato que era el char, que ya les había explicado que esto es un carácter. Un carácter es nada más, por ejemplo, una letra, la letra A, o un número, el número 1. O también puede ser, por ejemplo, un asterisco. Esto es un carácter. Cada uno de esos símbolos individuales que encontramos en el teclado de nuestra computadora. Ahora, este carácter, para que no nos dé error, lo tenemos que escribir entre comillas simples. Ponemos estas comillas simples y adentro ponemos el carácter A. No vayan a poner una palabra como hola, porque esto ya no es un carácter, esto ya es una serie de caracteres a lo que le llamamos cadena de carácter. Entonces vamos a dejarlo así. Cerramos con punto y coma. Y por último, el string. El string realmente no es un dato, digamos, nativo del lenguaje. De hecho, si ustedes lo escriben aquí, no los va a colorear de azul como lo hace a los otros tipos de datos, porque no es una palabra reservada. Una palabra reservada es una palabra que ya tiene nuestro compilador o el lenguaje de programación que sabe que es un tipo de dato. Ahora, un string viene, como ya lo dije, de una cadena de caracteres. Y esto sí puede ser, por ejemplo, hola mundo. Aquí sí podemos escribir palabras o frases incluso. Ahora vamos a imprimir todos estos datos. Para ello ponemos un cout. Como ya lo habíamos explicado la clase pasada, aquí está el video, se los dejo. Recuerden incluir esta parte que dice using namespace std para poner directamente el cout. Ponemos dos símbolos de menor que. Normalmente en el cout nosotros aquí podíamos una palabra como esta, ¿no? Ahora no es necesario si nosotros ya tenemos un string, que por cierto a este string y a este carácter me hizo falta algo, me hizo falta ponerles nombre. Por ejemplo, yo puedo nombrarlo de esta forma, carácter, para que después yo pueda llamar a este carácter, que le especifique a la computadora cómo se llama este carácter. Este string también debe de tener un nombre. Por ejemplo, este. Como les digo, este nombre sí puede variar, pueden ponerles el que ustedes quieran. Ahora sí, volviendo al tema. Ahora, si yo quiero escribir una frase o palabra, pues ya no tengo que hacerlo directamente aquí, sino puedo llamar a una string, que ya es una palabra o frase, y ponerla aquí. Y así le estoy diciendo básicamente que imprima esta variable que era de tipo string en consola. Si nosotros lo compilamos y ejecutamos, vamos a ver en consola que nos imprimió este hola mundo, porque le dije que imprima esta variable. Ahora, si yo quiero imprimir varios datos juntos, se puede, e incluso lo puedo hacer en un mismo cout, no tengo que abrir otro. Ahora, yo quiero que abajito de esta palabra me imprima el número entero. Ahora, yo tengo dos opciones: poner un end después de este símbolo de menor que, o también abrir uno de estas comillas y poner la diagonal inversa y junto una n. Esto también es un salto de línea, también es válido. Ahora cierro esta indicación. Estos símbolos nos sirven también para concatenar, es decir, para especificar que añadimos una variable o un dato y luego queremos añadir otro, pero que sea punto y aparte del anterior. Muy bien, ya pusimos un salto de línea. Ahora quiero imprimir número entero. Esta es mi variable número entero que estaba aquí al principio. Acuérdense que vale 5 esta variable. Ahora sí le damos en compilar y ejecutar. Y en consola nos imprimió este hola mundo con el número entero abajo. Era el número 5. Y esto lo podemos hacer con todos los números que nosotros querramos. Por ejemplo, de esta forma. De esta forma estoy tratando de imprimir todas las palabras en un solo cout. Y como pueden ver, nos ha impreso todo. Desde el hola mundo que pusimos aquí hasta el número entero, que era 5, el número con punto decimal, que era 1.1, el número double, que era este número de aquí, y nuestro carácter A. Ahora, por mera estética del código, muchos suelen mejor utilizar otro cout para no prolongar toda esta línea y que podamos tener todo lo que estamos imprimiendo visiblemente. Pero bueno, eso los dejo a su criterio. Y bueno, ahora también les había hablado acerca de las constantes. En este caso, para declarar una constante no hay mucha diferencia más que poner antes del tipo de dato en nuestra declaración la palabra reservada const. Esto es para indicarle a la computadora que esta variable va a tener un valor inmutable, es decir, que no se va a cambiar a lo largo del programa. Si nosotros lo imprimimos, como lo estoy indicando aquí, y lo ejecutamos, van a ver que en consola nos sale tal y como si lo hubiéramos hecho sin esa palabra reservada const, porque a simple vista no cambia mucho, pero a nivel de memoria sí cambia. Como les digo, ya le estamos indicando a nuestra computadora que este dato no va a cambiar en ninguna parte de nuestro programa. Y bueno, ahora sí terminamos con este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor ayuden al canal compartiéndolo, suscribiéndose, dándole like y activando la campanita para que les llegue notificación cada vez que suban nuevo video. Y bueno, nos vemos en la siguiente.